西方媒体黑我们黑了几十年，在这几十年里，中国也从来不站出来做正面解释，一门心思的就是闷头搞发展，踏踏实实的过自己的日子。反正你们随便黑，你们只管黑，说我们穷我们认，说我们落后，那就落后吧。可结果呢，这几十年过去了，你们倒是终于愿意睁开眼睛正眼看看中国了。对不起，晚了。别说跟中国肩并肩了，怕是你们连车尾灯都看不见了。这2年开始，陆陆续续有那么一些人愿意亲自走进中国，看看这个被黑了几十年的国家究竟是怎么样子的。今天我就给大家看一位特别清醒的欧洲智库学者，他亲自跑到中国很多的城市，当他回到了欧洲，在接受一段采访时，毫不遮掩地直接说出了他亲眼看到了真实的中国，更是狠狠地痛批欧洲跟中国比简直就是井底之蛙，差距越来越大。他说在中国几乎看不到流浪汉，社会安稳的让他震惊，酒店商场到处都是服务型的机器人，量子计算、人工智能、互联网发展，欧洲根本就比不了。他还直接骂醒欧洲，当年笑话中国只有廉价的劳动力，把工厂搬去了中国，想着的是要压榨中国的劳动价值。可现在回头再看，最傻的其实是自己，去工业化，工作没了，国家被掏空了。他说如果这是一场战争，那么欧洲已经全盘皆输。他更是敢直言不讳地戳破西方媒体的假面具，说除了敌意就是抹黑，中国的好事儿一件不发，专报坏事儿简直就是不可理喻。就连我们高考选人才的方式也是被他夸奖了一番，更是大赞中国优质的大学学费跟欧洲大学相比便宜到几乎等于免费，说这才是真正公平高效的教育。话不多说，咱们一起听听他到底是怎么说的吧。Bueno, antes de entrar al detalle de tu viaje, te hago la pregunta clásica y trillada que se hace siempre que alguien habla de China, que es, ¿China es capitalista o socialista comunista? ¿Tú qué le respondes a la gente que hace la clásica pregunta? ¿Cómo describirías China? Yo creo que una de las cosas que hay que empezar a aprender es a salir de los marcos cómodos en los que uno se siente cómodo para ejercer un juicio moral a priorístico ante todo. Es decir, la colocación de una etiqueta que te va a poner un velo a través del cual tú ya prefiguras qué es lo que quieres ver, ¿no? Es decir, China es un país gobernado por un partido comunista, ellos definen lo que están haciendo como un socialismo con características chinas, en la que, para sorpresa, espero que de poca gente, se puede constatar que el socialismo tiene mercado y que el capitalismo planifica. Claro. Es decir, yo creo que en Europa, y esto se ve especialmente grave en ciertas formas de entender el pasado, se identifica el socialismo solo como la Unión Soviética, es decir, como la idea de que el socialismo solamente es la implantación en un país de una revolución en la que todo es propiedad estatal. Y todo lo que no sea propiedad estatal no es socialismo, es decir, es una idea heredada del concepto de la Unión Soviética, ¿no? Cuando ha habido distintos experimentos socialistas en el mundo, y no ha tenido por qué ser así, incluso el experimento que intentó Allende era un socialismo democrático, o el experimento que intentan en Chile, ellos no lo llamarían experimento, lo llamarían exploración, ¿no? En un pensamiento muy de marxismo chino, ¿no? Abrirse a exploraciones en las que ellos llegaron en determinado momento a la conclusión de que todo fuera del Estado no funcionaba, y se abrieron a exploraciones diferentes que les ha llevado al lugar donde están. Es decir, la etiqueta a ellos les da bastante igual, la verdad, ¿eh? Y sobre todo una idea que sí quiero transmitiros, es que me da la sensación de que el marxismo europeo es mucho más duro con el marxismo chino que lo que ha sido con el marxismo soviético o consigo mismos, sí, ¿no? Es decir, hay una visión muy lejana de un país absolutamente desconocido, tanto en su historia, en su revolución, que fue espectacular, y de los avances que en el país tienen. Con lo cual, yo no empezaría la conversación sobre China pensando en cómo los califico para ponerme moralmente en un lugar o en otro, ¿no? Yo animaría primero a un conocimiento directo de la realidad china, como de otros países, por otra parte, ¿no? Y a partir de ahí sacar una conclusión, ¿no? Y que, insisto, tiene bastante que ver con cosas muy diferentes a los marcos en los que seguimos pensando parte de la izquierda como si estuviéramos todavía en el siglo XX. Y
de eso en parte quería hablarte, ¿no? Una de las grandes diferencias que yo encontré con China. Yo la última vez que voy a China voy a un foro del socialismo, precisamente, que organiza la Academia Marxista de la Academia de Ciencias Sociales de China. Quiere decir que en China, en cada una de las mil facultades o universidades públicas, hay una universidad de marxismo. Quiere decir, es un campo de estudio enorme y organizan este foro del socialismo, ¿no? Y lo que ahí encuentro son dos cosas, ¿no? Lo primero, y lo que te quería contar para empezar un poco a enmarcar la conversación, que tiene que ver con todo lo que quiero que hablemos hoy, tiene que ver con que yo creo que desde Europa tenemos que empezar a salir de algunos marcos anquilosados, e incluso te diría, no sé cómo decirlo, fuera del tiempo, ¿no? Erich Hausmann suele decir que el siglo XX fue un siglo corto, ¿no? Que empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que termina en 1991 con la guerra de la Unión Soviética, y que en esos dos periodos de ese siglo corto, que él dice, se producen tanto los grandes consensos como determinadas miradas. Y hace ya mucho de eso, ¿no? Es decir, estamos ya metidos en el siglo XXI y a mí me da la sensación de que algunos marcos de pensamiento todavía están anclados en ese siglo corto, sin duda alguna en la derecha y en el pensamiento conservador. Pero a mí me gustaría que saliéramos un poco de ahí para poder abrir horizontes y conversaciones diferentes tan imprescindibles, por otra también parte, como una crisis de la imaginación política, ¿no? Pensamos como desde las categorías, como tú decías, como muy soviéticas. Y son categorías muy válidas. Lo que yo estoy diciendo solo es que esas categorías no son primero muy eurocéntricas y que no sé cómo decirlo, describen una narrativa a la que difícilmente le veo los complementos necesarios en el siglo XXI para entender el mundo tal cual es, ¿no? Uno de los elementos más terribles de lo que ha sido el neoliberalismo, sobre todo de 2008 hasta ahora en Europa, es que en Europa no solo se ha construido una lopa fortaleza para impedir que vengan migrantes, ¿no? A mí me da la sensación de que han construido una fortaleza para evitar que lleguen ideas. Y estamos en Europa muy encestrados en un debate muy triste, muy deprimente, muy sin futuro, muy sin imaginación. El fin de la historia. Exactamente. Cuando en otras partes del mundo, por supuesto en América Latina, pero en África y en China, sin la menor de las dudas, los marcos de debate son radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. Y que no haya una conversación entre estos elementos a mí me parece muy preocupante. Y me parece que desde la izquierda tenemos que abrir conversaciones muchísimo más serias con lo que están contando en China, porque hay cosas de las que aprender, no tengo ninguna duda. También, claro, algunas de las voces que nos llegan, pues muchas veces tienen pues sus propios sesgos, ¿no? Así que también me parece que es importante ampliar un poquito más o tener una pluralidad de voces que hablen de China. Estaba pensando precisamente que hay un empresario español que lleva años viviendo en China y divulga, que es Adrián Díaz, que lo que sostiene precisamente, como digo, también usa ese binomio de no o es 100% comunista o es 100% capitalismo, teniendo como también una definición muy rígida, ¿no? Pero básicamente dice, no, es que China es lo contrario al comunismo, eso dice él. Y una cosa que decía el otro día en una entrevista que vi que me chocó mucho, me gustaría, como persona que ha estado allí, que quizás lo exploráramos, ¿no? Que decía que de hecho es una sociedad profundamente individualista, lo cual a mí me chocó mucho porque, claro, choca con un poco los marcos mentales que yo tengo de, bueno, Occidente más atomizado y precisamente Oriente, que bueno, también la idea que tenemos de Oriente hay que problematizarla o repensarla un poco, ¿no? Pero en general pienso en China y digo, es una sociedad, creo, más comunitarista, ¿no? Entonces me llamaba la atención y un ejemplo que ponía decía, no, es que tienen una idea de la responsabilidad individual y del honor tal que si hay un indigente en la calle pidiendo limosna, pidiendo caridad, van a empatizar menos con él porque piensan que si te encuentras en esa situación o en esa posición es porque no has aprovechado pues las oportunidades que se te ofrecieron, ¿no? No sé si eso en realidad es un poco proyección, porque yo diría que esto es lo que pensamos aquí, pero no sé cómo lees tú ese tipo de miradas. Pues creo que tiene un problema. Esa persona hay un problema serio, además, ¿no? Sí. Además, me preocupa que esos prejuicios se proyecten para analizar una sociedad tan grande y tan compleja. No, en absoluto, en absoluto. Es decir, una sociedad individualista es la que vives en Estados Unidos, incluso en Europa, y eso allí no lo ves tan desarrollado, ¿no? Por supuesto que sí que hay elementos tanto de competencia como de meritaje, sobre todo es una sociedad muy meritocrática. Claro, igual se refería a eso y lo ha No, leído. Creo que pretendía atacar a China cogiendo valores que para la izquierda europea son negativos. Claro. A mí me parece que lo que hace es
propaganda negativa y yo no se la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque uno de los grandes avances que China ha logrado en los últimos años es erradicar la pobreza extrema en su país, sacando de la pobreza, todavía no se sabe muy bien el número, pero van entre 200 millones de personas y 250. La forma en la que acaban con la pobreza en China es algo que hay que estudiar. Es decir, que a mí eso de que ven a un pobre y no empatizan, me parece que no tiene nada que ver con el esfuerzo titánico que la sociedad china hizo, porque además fue lleno de voluntariado, 2 millones de voluntarios que ayudaron a detectar y a indexar los problemas de la pobreza en el país para que comunalmente se decidieran poner las medidas a largo plazo para evitar que la pobreza se reproduzca en su país, es algo que a mí me gustaría ver en el mío y que es algo de lo que están profundamente orgullosos. Es absolutamente falso lo que ese señor dice y además me preocupa que esos debates lleguen a la izquierda sin tamizar, ¿no? Es decir, China, como todas las sociedades, tiene un montón de problemas, pero desde luego tiene tanto una mirada hacia el futuro muchísimo más esperanzadora, basada en un enorme desarrollo del país en las últimas 3 décadas. Tanto que yo tengo la sensación de que vive en el siglo XXI parte de la sociedad china, sobre todo en la costa. Además, sabes que en el interior de la costa hay al interior, lo rural, lo llaman ellos, ¿no? Hay una diferencia tanto de renta como de posibilidades de trabajo. Ahora, en las zonas más desarrolladas de China, más industrialmente desarrolladas y tecnológicamente desarrolladas, es absolutamente impresionante. Impresionante. Y lo consideran un logro común. Lo consideran un logro común. No consideran que sea un logro, como decirlo, del mercado capitalista. ¿No? En China el mercado asigna recursos, sí, pero el 40% del PIB sigue siendo producido por empresas públicas de propiedad estatal o de cooperativas, que es un movimiento muy grande en China. Yo no sé si vosotros sabéis que empresas multinacionales como Huawei es una cooperativa de trabajadores. O el hecho de que en China cada palmo del suelo de China pertenece a todos los chinos. O sea, no existe la propiedad privada del suelo. O que de las más de 1000 universidades, el 97% son universidades públicas, muy bien financiadas y en las que cualquier persona puede acceder con un sistema meritocrático como aquí. Es decir, depende de la nota que saques en el examen, puedes ir a una universidad o a otra. Lo que pasa es que es un sistema feroz porque la gente compite por ir a las mejores universidades que están muy bien financiadas. Yo estando en una de ellas le pregunté a alguno de los estudiantes cuánto le costaba la residencia estudiantil en la universidad y me dijo que 100 euros al año. Es decir, si tú pasas los exámenes, te van a poner todas las facilidades para que estudies prácticamente de manera gratuita con una universidad al servicio del conocimiento, que es parte del éxito del desarrollo de China, el desarrollo de sus universidades públicas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay elementos en los que deberíamos analizar un poquito mejor, quitando los prejuicios como los que me acabas de narrar, que me parecen básicamente una sarta de bobadas de alguien que parece que no conoce el país. O sea, lo digo porque me enfada muchísimo, o sea, que se digan esas cosas. Lo digo completamente en serio. Claro. A mí me parece que hay un punto de proyección en el sentido de que lo que ilustra esa lectura que hace de decir, no, es que casi no hay indigentes y si los hay, la gente no parece tener, o creo que debe ser porque no, la gente no quiere darle limosna. En realidad, yo creo que lo que seguramente denota es precisamente que en Occidente se nos enseña a pensar que ante la pobreza lo que tenemos que hacer es caridad, dar un poquito, ¿no? Y quizás en otros, en China o en otros lugares, ¿no? Se piensa más como desde la base de, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para erradicar la pobreza de raíz en vez de tener, en este caso, como, bueno, a un ejército industrial de reserva y ir dando de vez en cuando cuatro limosnas, ¿no? No, te vuelvo a repetir, o sea, en China el mercado asigna recursos, pero no es, a ver, uno de los elementos clave de China a repensar en el imaginario ese que tú decías que está como cegado en Europa a la idea de imaginar futuros distintos, es la idea de que independientemente de lo que uno piense del Partido Comunista Chino, lo que realmente funciona en China es que hay un poder político que está por encima del poder de los mercados. Es decir, las empresas que actúan en China, que es un sistema de mercado abierto, pero no es un sistema de mercado libre, en el sentido de decir que hay una conexión, un control y una intervención pública en los asuntos de la economía. De hecho, se acaba de aprobar el plan quinquenal y está todo el país estudiándoselo para ver cómo lo lleva a cabo, incluidas las empresas privadas. Quiero decirte, hay una idea compartida de que el poder político está por encima de los mercados, que es una disputa que en Europa prácticamente ya casi no tenemos. Quiero decir, la idea de asumir que no es posible que sea el mercado el que regule la vida de la gente. O sea, y sin embargo, estamos aceptando cada vez más, por lo menos en Europa, la idea de que el deterioro del estado de bienestar es
es una consecuencia lógica del capitalismo contemporáneo. Lo es. Lo que pasa es que no es socialmente aceptable y es perfectamente cambiable si tuviéramos la voluntad política de hacerlo, ¿no? Es como entender que los sistemas de privatización de la educación en China es 100% pública, o de la sanidad, o siempre atacan el sistema de pensiones para privatizarlo, es decir, el desgastar el estado de bienestar, que fue el consenso, ¿no?, del siglo corto, que decía Hoffman, ¿no? Es como una evolución natural de las cosas, ¿no? El capitalismo no es natural, o sea, no es natural en ninguna de sus formas, se puede cambiar y se debería cambiar. Con lo cual, la primera conclusión que yo saco de hablar con China, y lo que te quería decir, era que la idea de plantear futuros diferentes es algo perfectamente posible, técnicamente viable, y con la tecnología disponible abre conversaciones diferentes que a mí me encantaría tener en mi país y que no podemos tener porque da la sensación de que no se puede hablar de desarrollo económico desde lo público. Ya. Me parece impresionante. Es decir, tenemos un ejemplo en China de desarrollo que tú puedes criticar. Yo no estoy diciendo que sea un modelo, lo que estoy diciendo es que hay lecciones que aprender, y para mí la primera de ellas es que se planifique y se piense qué tipo de desarrollo queremos. Algo que desde la Unión Europea medio se hizo en los años 90 y a principios de los 2000 ya no. Es decir, con grandes planes industriales, fondos de compensación regional, en fin. Y ya ni siquiera se hace eso, ¿no? O sea, yo creo que estamos en Europa es como un péndulo, ¿no? O sea, en China va muy bien y van desarrollando ciertas nuevas formas de modernidad, que es de lo que realmente están hablando. Y aquí estamos todavía con formas de modernidad muy vinculadas al siglo XX y a una industria muy desfasada en Europa. Hemos perdido el tren de la tecnología y ha sido responsabilidad de la burguesía europea. ¿Crees que quizás antes decías que en general la izquierda europea suele ser más dura a la hora de calificar cómo se hacen las cosas en China? ¿Crees que puede tener que ver con que precisamente desde Europa, desde la izquierda europea, se abrazan pues esta idea del decrecentismo, etcétera? Entonces, todo lo que sea la hiperproductividad, aunque por mucho que hablemos de una innovación distinta, de otra forma de entender esa modernización, como tú decías, y luego también hablaremos de eso si te apetece, ¿crees que puede ser que nosotros partamos un poco de estos mantras o de estos axiomas de hay que producir menos, tenemos que trabajar todos menos, pero trabajar todos, etcétera, y eso pueda chocar con un modelo de muy centrado en la productividad, por mucho que luego lo que cuente también es cómo se redistribuye la riqueza, ¿no? Pues no tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que hay la izquierda europea. Bueno, hay dos, ¿no? Uno de los países del este que tienen lógicamente una conversación diferente de lo que significa el socialismo, pero en los países de Europa Occidental a mí la sensación de que esta falta de conversación sobre la posibilidad de modelos de desarrollo diferente tiene que ver con la falta de poder. Es decir, mientras que sí en algunos países de América Latina donde sí se ha podido tener el poder o se puede tener el poder, la conversación es diferente en torno a cómo aplicar políticas públicas, porque es factible, porque es real y porque es ya, es decir, cómo lo podemos hacer. La izquierda europea llevamos demasiado tiempo sin la izquierda en el poder en grandes países, ¿no? El caso de España es una excepción, junto con Eslovenia, lo fue Suecia hace poco, pero poco más. Y creo que tiene que ver con la idea de la separación entre de lo económico se encarga el mercado y de lo político se encarga el Parlamento. Al estar muy centrados en esto, quizá hemos olvidado una parte que además fundamentó parte de la gran riqueza del marxismo europeo, que tiene que ver con los modelos de desarrollo. Yo defiendo el de crecimiento, ¿eh? Yo soy muy de Koisaito, el de crecimiento comunista. Es decir, que yo creo que esa variable hay que introducirla, pero hay que hacerla desde la idea de qué tipo de desarrollo quieres, ¿no? Y a mí me parece que hay que ser más ambiciosos y que estas conversaciones con China nos pueden ayudar a ser más ambiciosos, ¿no? Y a la hora de decir que la diferencia tecnológica que empieza a ser muy grande con China, o sea, es espectacular. O sea, yo he estado en lugares en China donde que haya robots es normal, que haya robots en los hoteles, o las aplicaciones que tienen de Internet están mucho más avanzadas, o la aplicación de ordenadores cuánticos o inteligencia artificial como fuerza motriz del desarrollo, ¿no? Que es parte de la nueva idea de modernidad, como te decía, que están desarrollando, ¿no? Y esto tiene que ver con haber dejado, o que hemos perdido una batalla por la cual el capital europeo ha decidido que es
lo que se produce y qué es lo que no, ¿no? Tú eres muy joven, pero cuando yo tenía tu edad, el capitalismo europeo decidió desindustrializar Europa. En España se decidió desindustrializar este país. Las deslocalizaciones fue la gran batalla de los 90 y de los 2000, los sindicatos. Eran ellos los que escogían las empresas y las llevaban a China en busca de trabajo barato, porque entonces era el trabajo mucho más barato en China, más barato de lo que soy, claro, ¿no? Es decir, en su permanente búsqueda de trabajo barato, deslocalizar en Europa. Y ahora parece que se quejan de la falta de industrialización cuando no ha habido inversiones en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Es decir, es como yo quiero señalarles, es decir, esto no ha sido una decisión política, lo fue, pero funcional a la decisión del capitalismo europeo que decidió desindustrializar, es decir, no hacer una apuesta tecnológica. ¿Lo podemos revertir? Sí, pero con conversaciones diferentes que tienen que ver con tender puentes entre ellos a China, no exclusivamente, por supuesto, pero sí con China para poder compartir y trabajar con esa tecnología en un continente como el nuestro, donde hay gente tan formada, o sea, es que no estás en un lugar del mundo donde no puedas desarrollar esos tipos de tecnología, ¿no? Si se hace de manera compartida y de manera colaborativa. A mí me da la sensación de que Donald Trump, no solo, bueno, y la extrema derecha y las narrativas que gobiernan las élites occidentales tienen que ver también con una reacción a que ya no son los dueños del mundo, ¿no? Es decir, hay un país, China, que les deconstruye, no les desafía, les deconstruye. Y en esa deconstrucción, la violencia hacia China hace que a Europa no llegue ninguna noticia de China que sea medianamente normal. Hay periódicos en este país que no publican nada de China como principio ideológico, o cuando sale algo es un terremoto o algo que ha pasado mal. Es decir, un país que es un continente que está moldeando al siglo XXI y al sur global, y aquí no llega ninguna noticia. ¿A ti no te parece chocante? A mí me parece escandaloso y me parece una... 听完之后，是不是感觉在满满偏见的西方能有这么一个明白人，真是太难得了。这位欧洲的学者没有被西方媒体洗脑，也没有被意识形态绑架，而是用眼睛看，用脚走，用心去感受，说出了最真实的中国。最近大伙也看出来了，西方那边已经开始慢慢变天了。以前他们是闭着眼睛瞎黑，啥好话都没有，全部都是抹黑。而现在呢，越来越多的西方媒体、老外学者开始愿意正面报道中国，真心实意的夸中国了。我敢说啊，接下来这几年，这股劲儿还会越来越大的，清醒的人还会越来越多，睁眼说瞎话、死命抹黑的人只会越来越少。只可惜呀，太晚了，现在的中国早就牢牢拽住了全世界的工业命脉。从基础制造到高端科技，从生活用品到机器人、AI、量子计算，全世界哪一个国家、哪一个行业能离得开中国制造，能离得开中国产业链？以前呢，他们笑话中国，现在呢，却争着抢着排着队要访问中国，争取让中国赏口饭吃，赏口肉吃。不得不感叹，这个世界简直是太魔幻了。好啦，今天的视频咱们就聊到这里吧。我是盾妈，我们下期视频再见。